Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 964 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha encantado, que me ha parecido One Piece en estado puro. Hacía mucho tiempo que no veíamos esa sensación de aventura, esa diversión sin ningún tipo de preocupación, y ver que Oda ha sido capaz de recrearla tan bien como si estuviésemos en los inicios de One Piece, me ha hecho realmente feliz. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Saltándonos la portada por lo irrelevante que es, el capítulo titulado La aventura de Oden comienza con el propio Oden diciendo que desea salir a la mar y comenzar a vivir aventuras, rogándole a los piratas de Shirohige que le lleven con él, respondiéndole sus vasallos que eso es imposible, y sorprendiéndose los piratas de Shirohige por haber visto hace escasos momentos cómo intentó matar a su capitán, lo que el propio Shirohige parece no tener muy en cuenta, aunque de igual manera se niega a ello porque pese a que le haya conocido hace nada, le tiene caladísimo y sabe que Oden no es de esas personas que es capaz de servir a otro, y como también sabe lo que pasa cuando se junta a gente así en un mismo grupo, al haber vivido muchas malas experiencias por ello en su antigua tripulación, una clara referencia a los piratas Rocks, le acaba diciendo que si quiere navegar, que lo haga en su propio barco, a lo que Oden le responde con que ya lo ha intentado decenas de veces, pero que como sus habilidades de navegación son nulas, siempre fracasa. Tras Kinemon informarle a Shirohige sobre la ley de prohibición de abandonar el país que hay en Wano y Shirohige estar de acuerdo con él de no llevarle, por mucho que Oden diga que esa ley se la trae floja, pasamos a ver una pequeña conversación entre Marco, Inuarashi y Nekomamushi, donde el primero le dice a los dos Minks que no hay 5 islas en el mundo como ellos creían, sino que hay muchas más de 10 millones o incluso más de 20, que el mundo es tan grande que nadie sería capaz de contabilizar. Permíteme discrepar en eso, Marco, porque estoy 100% seguro que la querida navegante de los Mugiwaras, Nami, lo conseguirá, que por mucho trabajo que le lleve, navegará por todo el mundo y cumplirá su sueño de cartografiarlo al completo, demostrando lo pasional que es respecto a lo que más ama en el mundo, además del dinero. Continuando con el capítulo, habiendo pasado 2 semanas en el flashback, después de ver a Izo preguntarle a Oden a dónde se dirige a esas horas de la noche, respondiéndole indignado por la vigilancia que al baño, pasamos con los piratas de Shirohige, quienes tras dejar en Wano un cofre tesoro en modo de agradecimiento por todo lo que hicieron por ellos, han decidido partir a la mar a esas horas de la noche para evitar al problemático Oden queriendo subirse al barco para ir con ellos, comentando varios de los tripulantes la pena que les da dejarla ahí porque hubiese sido una gran adicción para la banda pirata por su gran fuerza, algo en lo que Shirohige más o menos está de acuerdo, más porque le acabó cayendo bien, pero menos porque sería como secuestrar a un miembro de la realeza de Wano, y sabe que eso les podría llevar a muchos problemas. Cuando de repente alguien lanza una cadena hacia el mástil del Moby Dick con tanta fuerza como para atarla, comprobando inmediatamente que esa persona es Oden, quien a su vez está siendo perseguido por Izo, y que acaban siendo arrastrados por el agua mientras están enganchados al barco mediante la cadena, el primero alegre por estar cerca de cumplir su sueño, y el segundo en cambio enfadado por ver cómo el que tendría que ser el futuro Shogun está a punto de quebrantar la ley de su país, sobre todo cuando Shirohige le dice a Marco que no suelte las cadenas y que suba al barco tan solo a Izo que a Oden le deje en esa situación. Mientras vemos a los vainas rojas restantes darse cuenta que Oden no se encuentra en Kuri al igual que Izo, Inuarashi y Nekomamushi, y que el Moby Dick ya no está anclado en el puerto y por lo tanto alarmarse por verse venir lo que ha ocurrido, además de ver a Oden continuar agarrado a la cadena por mucho que no pare de ahogarse y recibir golpes contra las piedras, vemos como los piratas de Shirohige ya han subido a Izo al barco, quien aun atado a unas cadenas les exige que también suban a Oden al barco, que como continúa así acabará ahogado de verdad, y no puede dejar que eso le ocurra a quien llevará el futuro de Wano sobre sus hombros, respondiéndole a Shirohige que él mismo ya ha visto la cantidad de veces que se negó a que Oden le acompañase a la mar, y cómo pese a eso se las han medio arreglado para conseguirlo, por lo que a partir de ahora se seguirán sus reglas.
añadiendo que no puede permitirse subir a su barco ahora mismo a un hombre tan peligroso como Oden, ya que sería como exponer a su familia a un riesgo, por lo que si desea pararlo, le tendrá que persuadir él mismo, Izo, y que para ello le da 3 días que también le da a Oden, ya que si consigue aguantar agarrado a la cadena durante ese tiempo, le promete que le permitirá subir al Moby Dick, un reto que Oden acepta con mucha ilusión y seguridad, y que como vemos durante las siguientes viñetas, pese a todas las adversidades que le salen, llegando a herirle considerablemente, está a punto de conseguirlo a tan solo 1 hora, momento en el que Marco y el resto de sus nakamas comienzan a animarle porque ya asumen que va a pasar a ser un nuevo miembro de su tripulación, mientras que a su vez Izo le lanza a Shirohige una mirada asesina y le promete que le hará pagar por la situación en la que ha llegado a poner a su amo. Parece que Ace no fue el único que se unió a los piratas de Barba Blanca odiando desde antes a Shirohige y hasta queriendo acabar con su vida. Va a ser muy curioso ver el cambio de Izo. Tan curioso como el cambio de frente abierto que mete Oda para llevarnos a una isla desconocida en la que una mujer está huyendo de unos hombres sospechosos que le están prometiendo llevarla a Wano como ella desea, a lo que se niega porque sabe perfectamente que el barco de dichos hombres trafica con personas, confirmándonos Oda que esa mujer vestida con un kimono, herida y que empuña una espada con la que intenta defenderse es ni más ni menos que Amatsuki Toki, quien más tarde acabaría convirtiéndose en Kozuki Toki, la mujer de Oden y madre de Hiyori Momonosuke, y quien al no tener escapatoria de esa situación estuvo a punto de volver a saltar al futuro con su poder, presumiblemente proveniente de una Akuma no Mi, cuando de repente un ser enorme salió desde el mar a sus espaldas y asustó tanto a los hombres que perseguían a Toki que todos ellos sin falta acabaron huyendo de allí, quedándose Toki en dicho lugar al comprobar que ese monstruo en realidad era un hombre que apareció allí para salvarla, siendo ese hombre Oden, quien soltó la cadena minutos antes de cumplir el reto que Shirohige le propuso. Al día siguiente, Oden se levantó como nuevo, curándose de todas sus heridas e hinchazones tan fácil como Luffy, y arrepintiéndose un poquito por no haber cumplido el reto de Shirohige, aunque tampoco tanto, porque al fin y al cabo cumplió su objetivo de salir de Wano y pisar tierras extranjeras por primera vez en su vida, pasando a agradecerle rápidamente a Toki por haber ayudado en su recuperación, respondiéndole esta que más bien tendría que ser ella la agradecida, ya que le salvó la vida, y aprovechando que mencionó Wano, con toda su buena intención, le pidió si podía llevarla al país, una frase que causó en Oden una expresión facial tan de rechazo que no le hizo falta decir una sola palabra para que Toki comprobase que no era algo que quisiese hacer. Y por si esto no fuese disgusto suficiente, los hombres que intentaron atraparla el día anterior reaparecieron ante ellos, pero esta vez junto a su capitán Karma, quien tenía 6 brazos y un pulpo como sombrero, algo que mientras que a Oden le fascinaba, a Toki le aterraba tanto como para decirle a su salvador que deberían de huir de allí, cuando de repente Shirohige apareció y con un golpe con la empuñadura de su naginata en la cabeza de Karma derrotó a este, huyendo rápidamente el resto de los piratas Cephaloctopus al ver que tenían enfrente a los piratas de Barba Blanca. Tras este pequeño suceso, Shirohige le dijo a Oden que subiese al barco, algo que pilló por sorpresa al samurái porque sabía perfectamente que no llegó a cumplir el reto, pero igualmente Barba Blanca se dio cuenta que no lo hizo no porque no pudiese, sino porque decidió poner por delante la seguridad de la mujer que pedía auxilio, un gesto que Edward Newgate valoró tanto que oficialmente pasó a llamar a Oden hermano pequeño y proponerle vivir una gran aventura que superase todo lo que sería capaz de imaginar, unas frases que hicieron realmente feliz a Oden y que por supuesto aceptó con mucho gusto. Ya una vez todos en el Moby Dick y habiéndole dado la bienvenida a Oden, este se volvió a sorprender al ver que tanto Inuarashi como Nekomamushi también se encontraban ahí, porque le conocían tan bien que sabían que de alguna manera u otra se las iba a arreglar para acabar en el barco. Izo, aunque más aliviado que antes, seguía manteniendo esa tensión con Shirohige, y Toki, pese a que su objetivo principal era ir a Wano, algo que a Shirohige tampoco le hacía nada de gracia, probablemente porque con Oden en su tripulación podía llevarla a muchos problemas, le pidió a Barba Blanca que le dejase quedarse en el barco, que haría cualquier cosa por ello, lo que sorprendentemente Edward Newgate aceptó sin problemas.
Tras ver a Oden comenzar a vivir aventuras con los piratas de Barba Blanca, como atacar a otros barcos para saquearlos, descubrir nuevas islas con arquitecturas concretas, sufrir el calor y el frío como nunca antes lo había hecho, encontrar una fauna y flora única, enfrentar a personas de diferentes razas y realmente poderosas, darse cuenta que todo lo que vivía era nuevo y diferente, destrozando cada día sus antiguas ilusiones para bien, al ser su imaginación sobrepasada por todo, es como llegamos a la última página del capítulo, en la que Toki, además de revelarle a Oden que en esa época tenía 26 años, le dijo que en realidad ella había nacido hace unos 800 años. Pero en lugar de profundizar en esto, Oda nos cambia de mar para ver a unos Buggy y Shanks de niños prácticamente estar leyendo el periódico, un poco envidiosos porque aunque su tripulación también la estaba liando muy fuertemente, parece que la que más destacaba era la de Shirohige, sobre todo por cierto samurái muy loco de Wano, que rápidamente llamó tanto la atención de Roger por ese artículo que dijo que le gustaría conocerle, y con esa revelación de Toki y esas palabras de Roger es como acaba el capítulo, con la pésima noticia, sobre todo tras este final, de que la semana que viene no hay capítulo, por lo que tendremos que esperar 2 semanas para leer el 965 y ver cómo avanza el pasado de Oden, estando ya en su parte más interesante. Habiendo acabado ya el capítulo, toca comentar unas cuantas cosas sobre él, en especial de la segunda parte, porque la primera no es que se pueda sacar mucho. Concretamente, quiero comenzar por un pequeño detalle, y es que como sospechaba en la reacción, Karma, el capitán de los piratas de Octopus, ya había aparecido anteriormente en One Piece como capitán aliado de los piratas de Shirohige en Marineford, por lo que tras el evento de este capítulo, o uno más tardío quizás, salió a quien le derrotó como si de una mosca se tratase. Aunque no sea muy importante, me gustaría saber qué hizo que cambiase y tomase la decisión de juntarse a él, al igual que me gustaría saber de dónde vienen sus 6 brazos y su pulpo como sombrero. Al principio había pensado que se podía deber a la forma híbrida de la Zoan del pulpo, pero su apariencia no encaja con las otras formas híbridas que hemos visto del resto de los usuarios Zoan, y un Gyojin no creo que sea porque no tiene escamas por ningún lado, por lo que o se debe a una Smile, que tampoco creo porque dudo que en esa época existiesen, o es una nueva raza, casi como un humano, pero en lugar de tener 2 brazos tiene 6, y el pulpo lo lleva en la cabeza por gusto. Pasando ya a temas más importantes, tenemos la cuestión de cómo es que Shirohige permitió a Toki navegar con ellos, y en teoría él no permitía que hubiese mujeres en su banda pirata. Pues muy sencillo, porque según el SBS del tomo 76, lo que en verdad se dice sobre este tema es que la propia moral de Shirohige no le permitía tener una mujer a bordo de su barco que fuese combatiente. Y aunque esto quizás se contradice un poco con el hecho de que Toki en su primera aparición aparezca con una espada y que Barba Blanca le dice que haga lo que quiera, Oda perfectamente puede decir que Toki llevaba una espada por si acaso, que no la usaba habitualmente, que no era una espada china, vaya, y con Whitebait más de lo mismo. Es más, no me extrañaría que esta hubiese abandonado los piratas de Shirohige para formar su propia tripulación y pasar a ser una capitana aliada de Barba Blanca porque deseaba luchar, y es algo que no podía hacer en esa banda pirata. Por cierto, no me extrañaría que pronto Oda nos revele qué tiene Shirohige con las mujeres para llegar a tener esa moral. ¿Qué ocurrió? Pero si le ha llenado tanto de orgullo lo que ha hecho Oden, lo normal sería que eso que ocurrió se hubiese dado antes. Aunque este comportamiento de Shirohige puede parecer un poco machista, quiero creer que hay una buena razón detrás, porque tampoco es como si odiase a las mujeres que pelean o no crea que son capaces de hacerlo bien, sino que únicamente no quiere que estén en su banda pirata, y eso a mí al menos me huele a trauma. Otro detalle muy interesante del capítulo es que cuando Shirohige le invita a Oden a formar parte de su tripulación, no le llama hijo como al resto de sus nakamas, sino que le llama hermano pequeño, y sinceramente no tengo ni idea de a qué se puede deber, por qué hace esa diferenciación. De hecho, lo único que se me pasa por la cabeza es que tenga que ver con la fuerza, que Oden tan solo fuese un poco más débil que Shirohige, mientras que el resto de sus nakamas eran considerablemente más débiles. Por eso, más que ser su hijo, que cuando son jóvenes claramente son más débiles que sus padres, le llamó hermano menor, que en este tipo de relación ya sí que puede haber una fuerza más similar. Si se os ocurre algo diferente podéis ponerla en los comentarios, que yo estaré encantado de leerlos y le daré corazón a los que más me gusten.
Y por último tenemos lo más importante del capítulo, la revelación de que Toki proviene del siglo vacío. Pero ¿por qué? ¿Y quién es Toki realmente? Teniendo en cuenta que acabó casándose con Oden, creo que podemos confirmar que durante el siglo vacío estaba del lado contrario al del gobierno mundial, es decir, al que probablemente era el de los D, los Kozuki, etc. Y digo etcétera porque por su apellido no me extrañaría que fuese de un importante clan de Wano que acabó desapareciendo. Desde luego sus vestimentas me hacen creer que era de dicho país, y que quisiese ir a él no me extrañaría que fuese porque quería volver a su país natal. Ahora, ¿por qué cambió tanto de época? Aunque me gustaría mucho creer que se debe a que tenía un mensaje importante que transmitir a una futura generación, como bien me comentó el suscriptor del último preguntas y respuestas y al que respondí que desde luego creía que tenía que ser por algo importante, tras este capítulo tengo serias dudas, ya que como hemos visto, Toki ha estado a punto de usar su poder para salvar su propia vida. No me extrañaría que esto fuese una pista de Oda que indirectamente nos dijese que realmente no avanzó hacia el futuro con el objetivo de darle un mensaje a alguien, sino que más bien se vio obligada a ello para salvar su propia vida, y que su deseo de ir a Wano no es porque tenga algo que hacer allí, sino que únicamente quería volver a casa. Por suerte, aunque este fuese el caso, el simple hecho de que provenga del siglo vacío seguro que afectó de alguna manera a la época de Oden. Es más, este flashback que comenzó en el final del capítulo 959 empezó con Oden diciéndole a sus vainas rojas lo siguiente: hay una razón del por qué este país ha estado aislado del mundo por cientos de años, y esta razón está muy vinculada al clan Kozuki. En su momento su propósito estará cumplido. Creo que es normal pensar que esa razón fue explicada por Toki hacia Oden, y si le explicó esto, a saber de qué otras cosas le informó sobre el siglo vacío, tanto a él como a Roger como a Shirohige, por lo que desde luego que Toki va a acabar siendo una pieza clave para averiguar más sobre el siglo vacío, y sinceramente no creo que falte mucho para ello. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre agradecería muchísimo que es un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como el Twitter de viernes de quien me colaré en las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.